Bueno, en este video vamos a ver integrales dobles. En el video anterior les comenté yo que en una integral doble primero se integra respecto de x, luego respecto de y o viceversa. Pero que si integrábamos primero respecto de x, los límites de integración iban a ser en función de y. O al revés, si integrábamos primero respecto de y, los límites iban a estar en función de x. ¿Por qué es esto? Lo explico y luego ya pasamos a un ejemplo. Imaginen que yo tengo aquí el plano cartesiano, este es el eje de las x y este es el eje de las y. Habíamos comentado que una de las aplicaciones de las integrales dobles era encontrar áreas encerradas en un plano. Entonces, yo puedo tener el área encerrada entre esta función que le voy a llamar g2 de x y esta otra función que le voy a llamar g1 de x. Entonces yo quiero calcular el área encerrada entre estas dos gráficas, pero en un intervalo que vaya desde A hasta B. Entonces, si se fijan, yo voy a calcular esta área encerrada entre estas dos regiones. En el primer video dijimos que así como en el cálculo integral las áreas las dividíamos en rectángulos, ahora lo vamos a hacer en cuadritos. Entonces yo tengo que hacer un barrido a lo largo del eje de las x y dividir esto en pequeños rectángulos, y voy a hacer un barrido a lo largo del eje de las y también dividiendo en rectángulos. El caso es que me van a quedar secciones que tienen un área de un diferencial de x multiplicado por un diferencial de y. Entonces, vamos a hacer esta área, vamos a hacerla cachitos y vamos a tratar de sumar todos esos cachitos. Entonces, para sumar todos esos cachitos vamos a hacer dos integrales. Vamos a hacer un barrido a lo largo del eje de las x y luego un barrido al eje de las y, o al revés, un barrido a lo largo del eje de las y y luego el eje de las x. ¿Cómo vamos a saber qué conviene? Si hacer un barrido con respecto al eje de las x o un barrido con respecto al eje de las y. Yo puedo ver aquí que los límites de integración a lo largo de las ejes de las x son constantes. Entonces me conviene integrar primero con respecto a y para que al final, cuando integre respecto de x, sustituya mis límites que son constantes. Entonces yo integro respecto de y al final respecto de x, porque yo veo que a lo largo del eje de las x el área está encerrada en dos límites que son constantes, desde A hasta B. Y cuando integre respecto de y, yo me voy a mover a lo largo del eje de las y. ¿Desde dónde a dónde voy a abarcar? Pues voy a abarcar desde la función g1 de x hasta la función g2 de x. Y esto es lo que ya les había comentado yo. Si yo integro respecto de y, los límites van a estar en función de x. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera un caso de este tipo? Yo tengo un plano cartesiano, este es el eje de las x, este es el eje de las y, pero ahora yo tengo unos límites de integración a lo largo del eje de las y que son constantes, A y B. Y a lo largo del eje de las x los límites no son constantes. Yo tengo una función por aquí y tengo otra función por acá. Y yo voy a calcular el área encerrada entre estos límites de integración y estos límites de integración que son constantes. A este lo voy a llamar h1 de y este es h2 de y. Lo mismo, las integrales se tratan ahora, integrales dobles, de hacer un barrido a lo largo del eje de las x y a lo largo del eje de las y para convertir esto en pequeños cuadritos. Y esos cuadritos irlos sumando para encontrar el área total. En este caso, los límites de integración en el eje de las y son constantes.
Entonces, si yo voy a hacer una integral doble, me convendría integrar al final con respecto al eje de las y para que los límites de integración sean constantes. Y cuando yo integre respecto al eje de las x, cuando haga un barrido respecto al eje de las x, pues voy a barrer desde esta función que me limita en la parte baja a esta función que me limita en la parte alta. Y también ya lo había comentado en el video anterior, si yo integro primero respecto de x, los límites de integración van a estar en función de y, ¿sí? Estos son los dos tipos de problemas a los que yo me voy a enfrentar cuando tenga que calcular el área de una integral doble. Ahora, no solamente sirve para calcular áreas. Si yo resuelvo estas dos integrales, cualquiera de esas dos, voy a calcular el área encerrada entre esas dos gráficas. Pero en realidad, este tipo de problemas en el cálculo tiene muchísimas otras aplicaciones. Imagínense por un momento que esto que está aquí, esta superficie que está aquí es de metal. Y ese metal no es homogéneo, sino que está hecho de una aleación de tal manera que necesite más calor para elevar su temperatura aquí, o que menos calor para elevar su temperatura acá. Entonces, yo podría tener una función matemática, f de xy, que sirva para determinar el calor que necesito para calentar esta placa de acuerdo del lugar, la coordenada x y y que yo tenga en la placa. Entonces, si yo digo, cuando x valga 3 y y valga 4, lo sustituyo en esta función y me va a decir el calor que necesito para calentar este punto. O si x vale 1 y y vale 8, lo sustituyo en la función y me va a dar el calor que necesito para ¿cómo se llama? Para calentar ese punto. Entonces, esta integral doble va a tener aquí una función xy que representa el calor que necesito para calentar cada uno de los puntitos de la placa. Ya están de imaginar qué voy a encontrar al integrar desde A hasta B y desde G1 a G2, pues el calor total que necesito para calentar la placa, ¿sí? Entonces, no solamente sirve para calcular áreas, sino sirve para calcular muchísimas otras cosas donde yo tengo una función que me determina una propiedad física o química de una superficie, de tal manera que al sacar la integral yo pueda encontrar la sumatoria de esa propiedad física, ya sea el calor que necesito para calentarla, o ya sea que la tenga que, a lo mejor yo la tengo que presionar, comprimir para deformarla, y a lo mejor necesito distinta presión en distintas superficies para que la placa se deforme. Entonces, a lo mejor esta función XY es para ver qué presión necesita cada punto en la placa, y al sacar la integral completa, yo lo que encontraría es la suma total del calor, de la presión que necesito para deformar por completo la placa. Bueno, a mí siempre en las matemáticas me gusta explicar el para qué sirven las cosas, porque normalmente los alumnos dicen, bueno, ¿y eso para qué me va a servir? Entonces, es una explicación que se me ocurre ahorita, pero lo que a ustedes les interesa es cómo se resuelve. Entonces, vamos a ir al grano. Ustedes pueden ponerle pausa ahí al video y copiar esos dos tipos de superficies a las que se pueden enfrentar ustedes para resolver un problema. Vamos a poner este ejemplo. Dice que voy a encontrar voy a hacer una integral doble
Bueno. Puse algo de luz porque ya estaba bien muy oscuro, ¿verdad? Aquí tenemos 4 funciones. Si yo las grafico, me van a delimitar un área. La función y igual a x al cuadrado más 1, ustedes saben que es una parábola desplazada una unidad hacia el eje, por el eje vertical. La función y igual a x, saben que es una recta que pasa por el origen con una pendiente igual a 1. X igual a menos 1 medio. Es pues es una línea vertical, sería esta de aquí, y x igual a 2 también es una línea vertical, que es esta que está aquí. Entonces, entre las 4 funciones me delimitan esta área. Es una superficie, ¿verdad? Vamos a suponer que es una placa, y aquí hay una función f de xy que es 2xy. Esta función que es, pues me representaría una, como lo dije, una propiedad física o química de esta superficie que vamos a resolver. Les comenté anteriormente que hay 2 tipos de problemas a resolver. Una integral doble donde los límites de integración en x son constantes y los de y son variables, o viceversa, cuando los límites de y son constantes y los de x son variables. Si yo veo aquí esta función, yo puedo ver claramente que a lo largo del eje de las x, yo tengo unas barreras, unos límites que son constantes, pero si yo me muevo a lo largo del eje de las y, yo puedo ver que en la parte alta me limita una parábola y en la parte baja me limita una recta. Entonces, no recuerdo en qué orden dibujé las gráficas, pero creo que se parece a la gráfica 1. Su libro de texto habla de 2 tipos de gráficas, tipo 1, tipo 2. Yo no quise ponerles nombres porque al rato pues queremos como machetear cuál era, ¿verdad? Más bien analícenlo. Si los límites son constantes en el eje de las x, yo tengo que plantear una integral doble, y en esa integral doble yo voy a integrar al final respecto de x, porque yo veo que a lo largo de las x los límites son constantes. En x voy a integrar desde menos 1 medio hasta 2. Y si yo me muevo a lo largo del eje de las y, este es el eje de las y, yo veo que si yo voy a cuadricular esto, en la parte de abajo me va a estar limitando esta línea recta, que es y igual a x, vamos a poner aquí x, y en la parte alta me va a estar limitando la función, la parábola, que es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, y esto es a lo largo del eje de las y. Y la función que vamos a integrar, pues es y igual a 2xy. Si se fijan, como voy a integrar primero con respecto de y, los límites de integración van a estar en términos de x. Si yo fuera a integrar respecto de x primero, entonces los límites de integración tendrían que estar respecto de y. Y ya nada más aquí hay que resolver esta integral. Les comentaba en mi video anterior que estas integrales pues se empiezan a resolver de adentro hacia afuera, ¿verdad? Vamos a integrar aquí desde la integral de 2xy respecto de y, desde x hasta x más 2, x cuadrado más 1, perdón. La integral de esto con respecto de y, pues ya lo ven, es y cuadrada sobre 2. El 2 eliminaría el 2 y me quedaría x y al cuadrado. Y vamos a evaluar a esto desde el x hasta x al cuadrado más 1. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, lo vamos a aplicar sobre la letra y, porque es la diferencial que estamos utilizando. Entonces aquí me quedaría x por y al cuadrado, pero la y es x cuadrado más 1 al cuadrado y ahora vamos a sustituir el límite inferior, que es x
por y al cuadrado, pero la y se sustituye por x y va al cuadrado. Aquí habría que desarrollar el binomio al cuadrado, que sería, sería x, voy a desarrollar el binomio x al cuadrado x a la cuarta, más 2 veces x al cuadrado, más 1, menos, y aquí multiplicamos x al cuadrado por x cúbica. Entonces ya nomás vamos a simplificar. Voy a pasar por acá. Y aquí me quedaría x a la cuarta por x a la quinta. Aquí sería 2x cuadrado por una x, son 2x cúbica, menos una x cúbica de acá, me quedaría x cúbica. Y aquí x por 1, pues me da una x. Y este es el resultado de la primera integral. Ahora, ya que integramos desde x hasta x al cuadrado con respecto de y, ahora vamos a integrar desde menos 1 medio hasta 2, pero ahora con respecto de x. ¿Y qué vamos a integrar? Pues lo que salió de la integral, de la primera integral. Voy a empezar desde por acá para que no vaya a faltar espacio. Desde menos 1 medio hasta el 2. Y vamos a integrar a la x quinta más x cúbica más x con respecto de x. Entonces esto está fácil, sería x a la 6 sobre 6 más x a la 4 sobre 4 y más x al cuadrado sobre 2. Ya aquí tendríamos que aplicar el teorema fundamental del cálculo y tendríamos que evaluar en cada lugar donde hay una x, vamos a evaluar con 2 y en cada lugar donde, y luego ponemos menos, y en cada lugar donde hay una x evaluamos con el menos 1. Entonces vamos aquí a evaluar si x vale 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64 sextos, más 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, entre 4, pues esto me da 4, más 2 por 2, 4, entre 2 me da 2, menos, y ahora habría que aplicar el límite inferior. Si x valiera menos 1 medio, a la 6 me quedaría, ¿qué? Me quedaría ahí un 64avo, y aparte dividido esto entre 6, más, si esto fuera 1 medio a la 4, sería, aquí sería un 16avo, y aparte esto entre 4, más, menos 1 medio al cuadrado, pues esto me daría un cuarto, y aparte esto entre 2. Ya habría aquí con sus calculadoras sumar 64 sextos, más 4, más 2, menos un 64 sobre 6, un 16 sobre 4 y un cuarto sobre 2. Esta es la manera en la que vamos a aplicar el concepto de integrales dobles, ¿verdad? Vamos a dejarle ahí por cuestiones de no hacer los videos muy extensos. Y ahorita vamos a resolver un problema donde sea al revés, donde los límites de integración estén en y, sean constantes, y que a lo largo del eje de las x sean, ¿cómo se llama? Sean variables. Gracias.